Muy buenas tardes. Vamos a empezar con esta segunda parte del canon bíblico. Vamos a empezar con esta oracióncita al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos las cosas santas y gocemos siempre de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, en la primera parte les venía diciendo de 3 criterios que utilizaron los judíos en el concilio de Jamnia para decir qué libros habían sido inspirados y qué libros no. Decíamos que un criterio era que toda la escritura que estaban analizando tenía que haber sido escrita en arameo o en hebreo. Y como los apóstoles, todo lo que escribieron lo escribieron fue en griego, que era la lengua comercial de ese tiempo. Otro criterio que utilizaron los judíos fue que esos escritos, para quedar dentro de su canon, tenían que haber sido escritos antes del tiempo de Esdras. Y Esdras escribió unos 250 o 300 años antes de Cristo. Y el otro criterio que usaron fue que tenía que haber sido escrito en la región de Palestina, es decir, en todo lo que es la región judía. Entonces, con esto, ellos se aseguraban de dejar por fuera todo lo que venía de los cristianos. Ellos lo que no querían era tener algo que ver con los cristianos. Decíamos también que con esos criterios que utilizaron, quitaron todo lo que había escrito los apóstoles, pero también quitaron los libros deuterocanónicos, que quedaban marginados para ellos, con estos criterios sobre todo. Hablemos un poquito del libro de sabiduría, que es un libro deuterocanónico, que los judíos prácticamente tenían que quitar este libro a como diera lugar, porque este libro les estaba echando en cara la muerte de Jesús. Resulta que este libro de sabiduría hace un retrato del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, clarísimo, a pesar de que fue un libro escrito muchos años antes de venir Jesucristo al mundo. Entonces aquí vemos clarísimas las razones de los judíos para quitar estos libros. Las que sí no quedan claras son las razones de los hermanos separados, que también le quitaron los libros deuterocanónicos a sus Biblias. Pero bueno, de eso les voy a hablar un poco más tarde. Por ahora vamos al libro de sabiduría, capítulo 2, versículo 12 hasta el 20. Leamos. Hagamos la guerra al que nos reprende, porque violamos la ley. Nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. Pretende conocer a Dios y se proclama hijo del Señor. No hace más que contradecir nuestras ideas y su sola presencia nos cae pesada. Lleva una vida distinta a la de todos y es rara su conducta. Nos considera unos degenerados. Creería mancharse si actuara como nosotros. Habla de una felicidad para los justos al final y se vanagloria de tener a Dios por Padre. Veamos pues si lo que dice es verdad y hagamos la prueba. ¿Cómo se librará? Si el justo es hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de sus adversarios. Sometámoslo a humillaciones y a torturas. Veamos cómo las acepta. Probemos su paciencia. Luego condenémoslo a una muerte infame, pues según él alguien intervendrá. Palabra de Dios. Como podemos ver, esta lectura hace una radiografía de Jesús. ¿Quién puede decir que este libro no es inspirado por Dios? ¿Quién puede hacer una escritura tan clara sobre el Mesías muchos años antes de venir Cristo, si no es el mismo Dios quien le inspira? Ahora, les voy a pasar otro dato que los hermanos separados no saben. Resulta que las Biblias, todas las Biblias católicas y protestantes, hasta el año 1825 tenían 73 libros. Hasta el año 1825 las Biblias contenían 73 libros y este dato ustedes lo pueden comprobar si buscan una Biblia protestante de antes de 1825 y van a comprobar que era de 73 libros
miremos que ya iban más de 300 años que Martín Lutero había dado paso a la reforma protestante, a la mal llamada reforma, porque eso no fue una reforma, eso fue una ruptura. Martín Lutero sí pensó en quitar esos libros deuterocanónicos, incluso el Apocalipsis y otros libros del Nuevo Testamento que le contradecían sus doctrinas y sus enseñanzas, pero sus colaboradores no lo dejaron, porque desde siempre esos libros deuterocanónicos y los otros eran escritura inspirada y nunca había habido ningún problema con esos libros. Entonces Martín Lutero terminó dejando esos libros. Martín Lutero terminó dejando la Biblia completa tal y como era hasta ese momento. Fue por allá en el año 1800 cuando las sociedades bíblicas de Edimburgo y de Glasgow protestaron enérgicamente contra las sociedades bíblicas británicas que estaban en Londres, porque ellos estaban traduciendo y distribuyendo Biblias que tenían esos libros que siempre han estado en la Biblia. Estas sociedades de Edimburgo y de Glasgow, que pertenecían a la línea calvinista, línea completamente anticatólica, y ellos no querían que esos libros deuterocanónicos estuvieran en las Biblias, argumentando que esos libros eran demasiado católicos. Y una de las razones muy importantes es que los protestantes no creen en algunas doctrinas católicas, por ejemplo la doctrina del purgatorio, y en un libro deuterocanónico habla claramente de esta doctrina del purgatorio. Allá en el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 43 dice, leamos: luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2000 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, había sido inútil y ridículo orar por los muertos. Palabra de Dios. Si quieren entender mejor este texto, lo pueden leer desde el versículo 38. Aquí Judas Macabeo está mandando a hacer un sacrificio en reparación por el pecado de los soldados muertos en batalla. Nos dice la Biblia que cuando fueron a mirar los muertos, vieron que dentro de sus ropas habían idolitos de Jamnia, lo que estaba prohibido a los judíos. O sea que esos soldados se habían encomendado a esos ídolos y por eso les vino esa desgracia y perecieron. Pero Judas Macabeo creía en la misericordia de Dios y en la resurrección, en la otra vida. Por eso manda a hacer estos sacrificios en reparación por ese pecado. Y así sucesivamente, muchos de estos libros deuterocanónicos les contradicen las enseñanzas a los protestantes. Entonces, esto ya nos va abriendo la idea de algo que ya después en el Nuevo Testamento, no directamente con palabra purgatorio, porque esa palabra no aparece en la Biblia. No se nos olvide que no todo está en la Biblia, pero Jesús nos da la idea de que hay algunos pecados que serán perdonados en la vida venidera. Jesús dijo que el único pecado que no sería perdonado ni en esta vida ni en la otra es el pecado contra el Espíritu Santo, dando a entender que sí hay pecados que serán perdonados o purificados en la vida venidera. Bueno, eso ya lo veremos en el tema del purgatorio. Entonces, esos libros no le eran convenientes a estas sociedades bíblicas unidas, de corte calvinista y anticatólicas. En el libro de Sabiduría también nos dice que el Espíritu Santo no entra en un cuerpo de pecado. Allá en Sabiduría capítulo 1, versículos 4 y 5. Entonces ellos decían, estos libros son católicos y hay que quitarlos del canon bíblico. Entonces esas sociedades bíblicas de Glasgow y de Edimburgo empezaron a protestar contra las sociedades bíblicas unidas y ellas no los querían retirar, porque estos libros siempre han sido parte de la Biblia y esto nunca se había puesto en discusión. Entonces ellos tenían temor de quitarlos. Pero se dio la controversia, una controversia que alcanzó su mayor intensidad en el año 1820. Pero la controversia arreció más cuando la sociedad de Edimburgo notificó a la de Londres que si seguía ayudando a la publicación y distribución de Biblias con aquellos libros,
le suspenderían su aporte económico, el cual ascendía ya en ese momento a más de 5.000 libras esterlinas anuales. Y como esto sería un golpe muy duro a las finanzas de las sociedades bíblicas, esta tomó en 1825 y reiterándola en 1826 y completándola en 1827, una decisión que sería final, que se le reconozca plena y claramente que la ley fundamental de las sociedades limita sus operaciones a la circulación de las Sagradas Escrituras y excluye la circulación de los libros deuterocanónicos, y entonces esos libros desaparecen de la Biblia definitivamente en 1827 por presiones económicas. Démonos cuenta que vamos descubriendo otras mentiras más. Primero me dicen de que yo tengo que aceptar a Cristo, luego me dicen que a las Biblias de ellos les faltan esos libros es porque no son inspirados, pero luego vamos descubriendo de que esos libros sí son inspirados, pero que fueron removidos por presiones económicas, y entonces así nos vamos dando cuenta de esos detalles, y entonces tenemos que entender para estas personas que dicen que uno tiene que basarse solo en la Biblia. Miremos que la iglesia no tuvo Biblia por más de 380 años. Jesús no dijo vayan y lleven Biblias y distribuyan Biblias. No, Jesús dijo vayan y prediquen el Evangelio. Y cuando nosotros hacemos un estudio del primer siglo de la iglesia, nos vamos dando cuenta cómo se fue formando el Nuevo Testamento. Si nosotros decimos que nos tenemos que basar solo en lo que dice la Biblia, entonces no estaríamos siendo justos con los cristianos del primer siglo, de la iglesia que no tuvieron Biblia. Luego viene el primer concilio de la iglesia, que es el concilio de Jerusalén, entre el año 47 y 50, que se trata del asunto de los gentiles, que se estaban convirtiendo al cristianismo, que habían algunos grupos diciendo que los nuevos conversos se tenían que circuncidar, que tenían que convertirse primero en judíos para luego hacerse cristianos. Y se da la controversia cuando San Pablo habla de Cornelio, que se convirtió, que el Espíritu Santo se derramó sobre aquellos que no eran circuncidados. Y entonces ahí nos damos cuenta que comienza este primer proceso conciliar, al punto de decir que para todos los gentiles que aceptaran la fe cristiana no era necesario que se circuncidaran, solo les recomendaron que se abstuvieran de fornicaciones y de comer animales sacrificados a los ídolos y de ciertos rituales idolátricos. Y esto se decidió en el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, dirigido por la iglesia en cabeza del Papa, de ese momento, que era Pedro. Ya por allá, en el año 51 más o menos, San Pablo escribe el primer libro que formaría parte del catálogo que sería llamado Nuevo Testamento, aunque Pablo no tenía ni idea de eso. Y el primer libro del Nuevo Testamento fue la carta primera de San Pablo a los tesalonicenses. Ese fue el primer libro del Nuevo Testamento y fue escrito 21 años después que la iglesia había comenzado. Pero hasta ese momento ni San Pablo, ni San Pedro, ni ninguno de los cristianos, ni de los apóstoles consideraba esta carta de San Pablo como parte de un catálogo inspirado por el Espíritu Santo. Y eso se fue desarrollando muchos años después. Ya en el año 53 al 58, San Pablo escribe la carta a los Gálatas, la carta a los Filipenses, la carta a Filemón, y comienza su tercer viaje misionero en el año 54, que el emperador Nerón llega al poder en Roma. Nerón fue el que quemó la ciudad y después le echó la culpa a los cristianos. San Pablo escribe sus dos cartas a los Corintios entre el año 57 y 58. También San Pablo escribe su carta a los romanos. Démonos cuenta que ya la iglesia tenía unos 30 años y todavía no hay un canon bíblico definido. En el año 58, Pablo vuelve a Jerusalén, donde es encarcelado por falsas acusaciones de los judíos. Ya en el año 60 y 61, San Pablo viaja a Roma y es encarcelado. Y es ahí donde Lucas termina el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas. Eso quiere decir que faltaba mucha historia de la iglesia primitiva, o sea, del primer siglo, que no quedó registrada en el libro de los Hechos.
Entonces aquí bota también esa premisa protestante que dice que uno tiene que basarse solo en lo que dice la Biblia, que porque todo quedó escrito. Pero aquí nos damos cuenta de que no todo quedó escrito en la Biblia. Me decía un amigo protestante que yo dialogo con él, que ellos aceptan y enseñan que San Pablo fue martirizado en Roma, que fue en Roma donde fue decapitado, pero eso no aparece en la Biblia, lo cual la Iglesia Católica también lo cree. Fijémonos lo interesante de esto. Es un hecho que no aparece en la Biblia y los hermanos protestantes no tienen ningún problema en aceptar este hecho como real. Ahí es donde encontramos una doble moral del protestantismo, de decir que todo tiene que estar escrito en la Biblia. Luego, entre ese año 60 y 61, se escribe la carta de Santiago el Menor, considerado como uno de los parientes de Jesús, que escribe su carta. Luego, entre el año 61 y 63, Santiago también es martirizado, el obispo de Jerusalén, y San Pablo escribe las cartas a los colosenses, que las escribe desde la cautividad, y la carta a los efesios entre el año 64 y 66. Se escribe las cartas de San Pedro. También en ese tiempo se escribe la carta a los hebreos, que no se sabe quién la escribió. Algunos creen que fue Pablo el que la escribió, pero los estudiosos la comparan con otros escritos de Pablo y encuentran diferencias en cuanto al estilo de escritura. Algunos dicen que fue San Pablo el que la escribió, porque al final dice que espero que con sus oraciones pueda volver nuevamente a estar libre y pueda visitarlos. Y San Pablo estaba prisionero en esa época. Otros estudiosos dicen que esta carta fue escrita por Apolo, que tiene mucha información importante, pero no se sabe realmente quién la escribió. Lo que sí se sabe es que el que escribió conocía muy bien las tradiciones judías y los sacrificios. Entonces esa carta a los hebreos fue escrita entre el año 64 y 67, en ese lapso de tiempo donde se da el incendio de Roma, que Nerón le echa la culpa a los cristianos. Entre el año 64 y 69 se puede haber escrito la carta a San Judas. No hay una fecha exacta, pero se cree que pudo haber sido escrita en ese lapso de tiempo. Entre el año 65 y 66 se escribe en la segunda carta de San Pedro. Y Pablo escribe sus últimas dos cartas a Timoteo y a Tito. Esas fueron las dos últimas cartas que escribe San Pablo, porque San Pablo fue martirizado en el año 67 en Roma, juntamente con San Pedro. Aquí es que viene el problema de los protestantes. Ellos aceptan sin ningún problema que Pablo fue decapitado en Roma, pero no aceptan que Pedro fue crucificado en Roma. Ellos siempre tratan de desvirtuar la enseñanza histórica de que Pedro murió en Roma, porque a ellos no les conviene aceptar que Pedro estuvo en Roma. De hecho, uno se pone a hablar con algún hermano separado y dice que Pedro nunca estuvo en Roma. Pero la tradición y la historia nos dice claramente que Pedro fue martirizado en Roma, bajo el gobierno de Vespasiano, emperador, y que Pedro pidió ser crucificado de cabezas. Por eso es que la cruz de Pedro es el símbolo de Pedro, es una cruz invertida. Por ahí dicen que la cruz invertida es un símbolo satánico, que porque de esa manera el diablo se burla de la cruz de Jesús. Entonces un día sacan una foto del Papa sentado en un trono y tenía la cruz invertida. Entonces dicen, ¿se dan cuenta? El Papa es el anticristo porque está utilizando la cruz satánica. Pero no, resulta que la cruz invertida es la cruz de San Pedro. De acuerdo con la tradición, Pedro pidió que lo crucificaran de cabezas porque él no era digno de ser crucificado de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo. Así la tradición enseña que Pedro fue crucificado de cabezas. Entonces la cruz invertida es un símbolo de Pedro. Por lo tanto, es un símbolo de los sucesores de Pedro. O sea, no es un símbolo satánico. Eso fue en el año 67. En el año 70 Jerusalén es destruida por el ejército romano bajo las órdenes de Tito, que después se convierte en emperador. Y eso fue en el año 70. Si la iglesia comienza en el año 30,
Estamos hablando de 40 años después de la fundación de la iglesia, que por este tiempo también Marcos escribe su evangelio, o sea, el evangelio según San Marcos. San Marcos era primo de Bernabé. Marcos fue con Pablo en el primer viaje misionero, pero Marcos deserta del viaje. Por eso en el segundo viaje Pablo no quiso llevarlo nuevamente. Ahí es donde se da la separación de Pablo y Bernabé. Pero después Marcos se hace discípulo de Pedro y se vuelve el secretario de Pedro, su escriba. Y lo que hace Marcos es que pone por escrito todo lo que había escuchado predicar y enseñar a Pedro. Y es así que en el año 70 se escribe el primer evangelio, el evangelio según San Marcos. Luego, 10 años después, en el año 80 después de Cristo, Mateo escribe su evangelio, Lucas escribe su evangelio, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, eso hacia el año 80, 3 años después de que Pablo había sido martirizado en Roma. Pero Lucas no deja registrado este hecho. Lucas termina el libro narrando la cautividad de Pablo en una casa bajo arresto domiciliario. Pero Lucas no relata ya el martirio de Pablo, a pesar de que ya habían pasado 10 años de ese momento. Luego, en el año 96, San Juan escribe el Apocalipsis. Y entre el año 98 y 100, San Juan escribe su evangelio y sus 3 cartas dirigidas a la iglesia en forma simbólica. También entonces nos damos cuenta que fue hasta el año 100 que se termina de escribir el Nuevo Testamento. Pero esto no quiere decir que cuando Juan le puso el punto final a la última de sus cartas, no significa que ahí comenzó el Nuevo Testamento y que de ahí dijeron: ahora vayan a la librería y cómprense el Nuevo Testamento. No, pasaron todavía muchos siglos hasta que la iglesia definiera qué libros eran inspirados y qué libros no eran inspirados. El canon hebreo o canon de Palestina fue definido en el año 95, 100 después de Cristo, como una manera de contrarrestar la versión Septuaginta, la versión del Antiguo Testamento, que los cristianos se habían apropiado de ella. Entonces los judíos en este canon de Palestina no aceptan estos libros que habían sido escritos después de la deportación a Babilonia. Fueron escritos en ese periodo de unos 200 años antes de Cristo. Y esos libros son Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Partes escritas en griego del libro de Daniel y partes escritas en griego del libro de Esther. Estos libros ya habían sido incluidos dentro de la Septuaginta o canon de Alejandría. Y no había habido ningún problema con estos libros hasta que vienen los judíos y hacen el canon de Palestina en el año 95, 100 después de Cristo, y se niegan a aceptar todos los escritos de los cristianos, que serían el Nuevo Testamento, y también quitan los 7 libros deuterocanónicos, por las razones que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces San Pablo luego va a decir: toda escritura es útil para enseñar, rebatir. Y aunque San Pablo ignoraba que sus cartas iban a ser parte de un catálogo que sería conocido como el Nuevo Testamento, pero San Pablo ya estaba diciendo que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces vemos que San Pablo mismo le da autoridad a estos libros como inspirados. Y estos libros pertenecían al canon de Alejandría, a la Septuaginta, que eran las escrituras que existían en ese momento, que San Pablo decía: toda escritura es útil para enseñar, Y esa escritura contenía los libros deuterocanónicos y no había habido ningún problema. Aquí no hay razones para pensar que en un principio la iglesia había hecho distinción entre algunos libros y otros. Todos estos libros eran considerados como escritura debidamente inspirada por Dios. Ahora vamos a hablar un poco de Martín Lutero. Martín Lutero era un monje agustino que fue sacerdote católico y también fue profesor en una universidad católica. Él se separa de la iglesia católica, proclama la mal llamada Reforma Protestante y hace una traducción de toda la Biblia al alemán. Cuando Martín Lutero hace la traducción al alemán, él utiliza la Biblia en latín.
Algunos dicen que él utilizó el hebreo y el griego, pero muy difícilmente tuvo acceso a toda la Sagrada Escritura en esos idiomas. Lo más común que usted podía conseguir era la Vulgata, que fue una Biblia del siglo IV que fue traducida por San Jerónimo con la ayuda de San Agustín. Entonces Martín Lutero toma esta traducción latina y la traduce al alemán. Nuestros hermanos no católicos creen que Martín Lutero era una eminencia, que él era un cerebrazo en Sagradas Escrituras. Pero en aquel entonces los verdaderos expertos en escrituras le discutieron y le demostraron que su traducción estaba mal hecha. Por eso la Biblia de Martín Lutero se dejó de editar muy pronto, porque fue una pésima traducción. Martín Lutero en esa traducción comete varias faltas, le agrega palabras a la Biblia y le quita palabras. Realmente él quería era quitarle libros a la Biblia, pero como ya lo dije, los que le colaboraban no lo dejaron y dejó la Biblia con todos los libros. Ellos decían y sabían que todos esos libros eran divinamente inspirados. Ahora veamos las razones que tuvo Martín Lutero para quitar estos libros de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Martín Lutero se basa en el Concilio de Jamnia, y ya sabemos que el Concilio de Jamnia fue hecho por los judíos, un concilio totalmente anticristiano. ¿Por qué Martín Lutero se basa en ese concilio y no en el Concilio de Alejandría? Porque Martín Lutero no quería saber nada de la Iglesia Católica. Él quería hacer su propia traducción. Ahora bien, para los judíos de Palestina solamente creían inspirados los 5 primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, conocidos como la Torá para ellos, o también para nosotros como el Pentateuco, es decir, penta, que viene de 5, y que hace referencia a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ahí estamos hablando del Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. Para los judíos de Palestina, solo los primeros 5 libros del Antiguo Testamento eran inspirados, los demás eran discutidos. Sin embargo, para los judíos de Alejandría, esa traducción que habían hecho al griego, la habían hecho era porque para ellos esta sí era revelación divina. Todos esos libros del Antiguo Testamento es un poquito de la historia de los judíos. Primero que todo, sabemos que Jesús conoció fue la versión Septuaginta. Los apóstoles también predicaban era de esta versión. También porque cuando ellos citaban el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ellos utilizaban la versión Septuaginta. ¿Por qué? Porque ellos estaban escribiendo en griego. Entonces citaban el texto en griego del Antiguo Testamento, que era el canon de Alejandría o Septuaginta. Les voy a dar otro ejemplo. Cuando Pablo habla y dice que el hombre es justificado por la fe en la carta a los romanos, y usted se va al Antiguo Testamento en griego, en Habacuc 2:4 dice que el hombre es justificado por la fe. Pero si usted se va al Antiguo Testamento en hebreo, dice que el hombre es justificado por la fidelidad. Así es como se dan cuenta los expertos que está utilizando una versión y no la otra. Y así es como los expertos dicen que se utilizó la Septuaginta en lugar de la versión hebrea. Y esto es importante. Cuando usted empieza a leer los 7 libros deuterocanónicos, el tipo de escritura que utilizan es tan cercana al tiempo de Jesús que la forma de hablar de esos autores es mucho más parecida al Evangelio que el Antiguo Testamento. Y eso es importante porque tienen mayor cercanía los 7 libros deuterocanónicos al Evangelio que todo el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que Martín Lutero quería poner la Biblia en el idioma de cada lugar. Pero por otro lado estaba la iglesia que se oponía, porque la iglesia quería una buena traducción. Tal es el caso de la primera traducción al castellano, que fue la Alfonsina, que la iglesia la mandó a hacer alrededor del año 1280. Noten que fue unos 250 años antes de Martín Lutero. Eso quiere decir que ya habían traducciones al español, y buenas traducciones, que habían sido autorizadas por la iglesia. Y de hecho, también existía una traducción al alemán, que fue editada en 1478. Martín Lutero quiso su propia traducción, pero claro, él no quería ser supervisado por la iglesia. La iglesia estaba supervisando que se hicieran buenas traducciones. Bueno, vamos a dejar esta lección hasta acá. Vamos a terminar con un Ave María para darle la gloria a Dios a través del Inmaculado Corazón de María.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, suscríbanse al canal y denle like.